Entonces yo creo que la alcaldía de Federico Gutiérrez no protegió los recursos públicos, criminalizó a los jóvenes. Tiene historias probadas de falsos positivos donde fueron capturados jóvenes simplemente por la señalización que él hizo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión como sociedad, ese modelo de liderazgo donde, donde se incentiva inclusive a la sociedad civil a tomar justicia por sus manos propias, definitivamente a mí no me representa. Bienvenidos a este espacio de entrevista en quienique.com, nuevamente hablando de democracia, de política, y en este momento nos acompaña un personaje, Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Independientes. Juan Carlos, bienvenido y cuéntenos, ¿quién es Juan Carlos Upegui y qué busca hacer en la alcaldía de Medellín? David, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Quién y Qué. Mi nombre es Juan Carlos Upegui y yo soy candidato a la alcaldía de Medellín por el Movimiento Independientes, un movimiento que desde hace muchísimos años ha venido construyendo una agenda por la educación, por el medio ambiente, por la paz, y queremos en este momento construir una propuesta que permita que Medellín avance. Medellín es una ciudad que se ha caracterizado por avanzar hacia su futuro con determinación y nosotros queremos aportar a la construcción de esa propuesta desde un enfoque muy participativo. Queremos que haya un proyecto que empodere el tejido comunitario de la ciudad, porque sabemos que lo más importante que tiene Medellín es su gente, y por eso estamos recorriendo los barrios, yendo a hablar con las comunidades, construyendo el programa de gobierno más participativo de la historia, y a partir de allí pues tendremos una propuesta que yo creo que va a seducir no solo a los jóvenes que nos han venido apoyando muchísimo, sino en general a toda la ciudadanía para que Medellín vaya siempre adelante. Juan Carlos, ustedes vienen de ganar las elecciones pasadas porque usted parte de esa campaña de Daniel Quintero Calle. En ese momento nadie los tenía en el radar. ¿Cómo hicieron para ganarse esas elecciones? Bueno, nosotros hemos siempre construido un tipo de liderazgo que se conecta con la gente a través de las redes sociales. Para nosotros las redes sociales siempre han sido muy importantes porque venimos de esa pasión por la tecnología. Nos gusta combinar la política con la innovación y también porque sabemos y crecimos en los barrios de Medellín cómo conectar con las personas. Pues yo creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de estar tan cerca de la gente como lo hemos estado nosotros en los últimos 10 años y por eso la gente en los barrios de la ciudad nos reconoce, nos quiere, nos manda energía, nos da fuerza. Ustedes saben que esto a veces puede ser duro, pero en la calle está siempre la energía que le dice a uno, hey, para adelante, no se vayan a dejar, siempre muy determinación para continuar pues como con todos estos procesos. Entonces, lo que hicimos hace 4 años fue estar en la calle, hablando con la gente, siendo cercanos, y eso es lo que vamos a hacer en este momento, pero sobre todo lo más importante, tener una propuesta que pueda seducir la ciudadanía, que se vea reflejado sus sueños, sus necesidades, sus ideas, y básicamente eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo fue el inicio de su carrera política y cómo conoce al alcalde Daniel Quintero? Bueno, yo conozco a Daniel en mi comuna 5 Castilla. Él era un joven de esos que le gustaba hacer activismo, sobre todo en temas ambientales. Y nos conocimos sembrando árboles. Hace ya 11 años hicimos una sembratón que se llamaba Siembra por un deseo, aunque el mundo se acabe mañana. Y a través de ese sembratón, pues logramos sumar diferentes municipios del país, inclusive de otros lugares del mundo, con la idea de que había que hacer algo para cambiar esas dinámicas que venían generando, pues, y que vienen generando todavía, pues, como problemas alrededor del cuidado del medio ambiente y la naturaleza como nuestro principal riqueza de activo. Entonces ahí nos conocimos, nos entendimos muy bien, empezamos a trabajar juntos y hace 4 años yo lideré la construcción del programa de gobierno Medellín Futuro por mi formación como filósofo, he tenido pues como la oportunidad también de construir desde las bases programáticas todas esas causas por las que hemos luchado, que son la paz, el medio ambiente, la educación. Y entonces a partir de ahí pues hemos desarrollado un trabajo también muy interesante. Ayudé a crear la gerencia de proyectos estratégicos, la Secretaría de la No Violencia y bueno, nos ganamos el premio a Mejor Plan de Desarrollo. Hemos venido construyendo una propuesta de ciudad y hoy somos ya un movimiento nacional que no solo va a tener una participación en Medellín, sino que vamos a poder llevar todas estas ideas de Valle del Software, de Ecociudad,
de trabajo con la tecnología. A otros municipios nos están escribiendo de diferentes lugares del país y bueno, yo creo que Independientes como movimiento político tiene mucho futuro y sobre todo pues teniendo en cuenta que se vienen unas elecciones muy interesantes en donde se va a definir si el país mantiene una agenda de cambio o volvemos a ese pasado pues que todavía pues en Colombia y en Medellín sigue acechando ahí alrededor de la política. Bueno, en este momento en Medellín está pasando algo muy particular y es que a todos los candidatos los están vinculando con Quintero. Claramente usted, por decirlo así, es el candidato de Quintero porque está en el Partido Independientes. Pero ¿qué piensa cuando dice, no, es que Albert Corredor también es Quintero, es que Lucas Cañas también y es que Rodolfo también? ¿Qué piensa usted sobre ese tema? André Uribe, que bueno, también se desligó del partido, también la meten en el mismo saco. Yo creo que es natural para la gente buscar referentes, sin embargo, nuestra forma de concebir la política no es alrededor de las personas. Ustedes nunca nos van a ver diciendo que estamos de alguna forma bajo la voluntad o la determinación de otra persona, no. Precisamente nuestro movimiento independientes se construye bajo la base de la autonomía, del criterio propio. Y a partir de ahí, pues nosotros tenemos diferentes ideas que queremos presentarle a la ciudad para un futuro que pueda permitirle avanzar en términos de tecnología, de movilidad. Y por eso lo que estamos construyendo es una propuesta que seduzca a la ciudadanía, al margen de cuáles sean de alguna forma sus orientaciones. Eso sí, tenemos muy claro que tenemos una dialéctica opuesta con respecto a quienes sienten nostalgia por una agenda de seguridad donde se criminaliza a los jóvenes en los barrios, donde se niega el cambio climático, donde se critica que se entreguen computadores a jóvenes y a niños que están estudiando en este momento en los colegios públicos de Medellín. Entonces, Daniel hace parte del movimiento independiente, seguramente será el candidato presidencial del movimiento independientes y yo también pertenezco a ese movimiento y estamos creando una plataforma a nivel nacional para poder avanzar un proyecto político que responda a esas necesidades de la modernidad que tiene nuestro país. Y sobre ese tema, entonces la gente va a decir, no, Juan Carlos es el títere de Quintero, pero también usted, ¿qué diría? ¿Sería usted independiente a Daniel o cómo sería la cosa? Daniel es el candidato a la presidencia de Independientes, yo soy el candidato a la alcaldía de Independientes. Nos unen las ideas. Estamos convencidos de que hay que trabajar por la construcción de una sociedad más pacífica, más justa. Hemos vivido una transformación en el territorio producto de una ciudad que no le daba futuro a sus jóvenes, que los condenó a la violencia, a la exclusión por muchísimos años, que hace 30 años fuimos la ciudad más violenta del mundo por ninguna otra superada y que gracias a la educación, gracias a la cultura, gracias al tejido social, hemos podido resistir a esas agendas de la violencia. Entonces nos unen y queremos unirnos porque estamos creando un proyecto de unidad. Sabemos que es necesario tener de alguna forma apertura para construir con diferentes sectores sociales, tener una visión pluralista de la política, por alrededor de unas temáticas que nos conecten con una agenda de futuro, con una agenda esperanzadora, no simplemente la idea de que no, tenemos que recuperar la ciudad para beneficiar tres, cuatro empresas y cerrarnos en unas élites que ya sabemos que tienen una visión atrasada, cavernaria y conservadora de la sociedad. Juan Carlos, ¿y cuál sería su fórmula a la gobernación de Antioquia, ya que estamos hablando de todo esto, que Quintero sería un próximo candidato presidencial? ¿Quién sería el ideal para ese cargo? Bueno, en este momento el movimiento Independientes pues tiene diferentes procesos para la construcción de listas a consejo, con jales, pero también con diferentes candidaturas en Cartagena, en Cali, que han venido surgiendo en los liderazgos. Seguramente en Bogotá será muy importante. En Antioquia pues Esteban Restrepo estaba liderando una agenda por la gobernación de Antioquia y esperamos pues que pueda consolidar todos estos proyectos que hemos desarrollado en Medellín que puedan seducir a la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de los computadores. Nosotros nos escriben que quisieran que ese proyecto se desarrollara en Bello, que se desarrollara en Itagüí. Entonces yo creo que desde la gobernación podría haber un rol muy interesante a la hora de materializar una agenda de avanzada a través también, por ejemplo, del transporte público, construir ese tren de cercanías que nos permita conectar todo el Valle de Aburrá. Entonces, sin duda,
tener una fórmula conjunta en términos de ideas y de planes y propuestas para la gobernación de Antioquia es fundamental pues como para nuestra propuesta de ciudad-región y cómo podemos conectar a Medellín, siendo la capital del departamento, con el desarrollo de cada una de las subregiones que tiene nuestra Antioquia. Y sobre posibles alianzas con otros candidatos que se puedan dar en el camino, y no solo otros candidatos, sino otros partidos, como por ejemplo el Pacto Histórico, que tal vez pueda avalar también su candidatura. Yo creo que en este momento tenemos la voluntad de desarrollar una agenda común y hacer un llamado a la unidad a todos los sectores sociales, ciudadanos, que no quieren que Medellín vuelva al pasado, porque eso es lo que se va a definir en esta elección. O sea, esta elección es si mantenemos una agenda hacia la modernidad o si nos devolvemos a ese pasado donde se restringían las libertades ciudadanas, donde no se podía hablar de diversidades sexuales, donde no estábamos conectados con una agenda de la tecnología. Y por eso yo creo que es importante hacer un llamado a todos los sectores políticos, sociales, ciudadanos, comunitarios que están en la ciudad de Medellín a que construyamos esa agenda. Y por eso, en este momento que estamos construyendo el programa de gobierno, es fundamental tender puentes y yo seguramente voy a estar pues como acercándome a muchísimas personas en busca de esas ideas, pero también con el objetivo de generar un proyecto común de cara a las elecciones del octubre de este año. Recuerdo que en un momento usted se hizo muy viral por el tema de la paloma de la paz, porque usted recorría las calles con una paloma. Tristemente esa paloma se la destruyeron. ¿Cómo fue eso y qué nos puede contar? ¿Por qué andar las calles también con una paloma? Bueno, eso realmente comenzó hace varios años cuando estábamos liderando el movimiento por la paz en Colombia y hacíamos atentados de paz, golpes simbólicos, los hicimos en la Universidad Nacional, en la sede del Centro Democrático en Bogotá. Y el año pasado, pues, que había una discusión alrededor si Colombia tenía que cambiar y avanzar en esa agenda de cambios y transformaciones sociales, lo que decidimos hacer es recordarle a la sociedad colombiana que la paz ese es el principal cambio. Porque es que una sociedad en guerra civil con un conflicto permanente, pues no va a avanzar nunca, no va a generar riqueza, no va a generar empleo, no va a proteger el medio ambiente, no va a tener oportunidades para los jóvenes, no va a tener pensiones para los adultos mayores. Entonces la paz es la mayor transformación social y pues este año decidimos salir pues como a las diferentes manifestaciones públicas con un mensaje de paz. Lamentablemente pues a algunas personas les cuesta todavía entender que se puede construir desde la diferencia, que tenemos que reconocernos a pesar de que tengamos visiones pues como diferentes de la sociedad y atacaron la paloma y bueno, ya se volvió viral pues en redes sociales con el costo social y político que tiene estar en contra de una solución pacífica de las conflictividades que hemos tenido como sociedad y sobre todo de la mano de los jóvenes. Los jóvenes no queremos más vivir en un país de violencias, queremos oportunidades de aprendizaje, tenemos muchísima esperanza alrededor de cómo podemos contribuir al cambio climático, de cómo podemos contribuir hacia una sociedad muchísimo más pacífica y muchísimo más justa. Precisamente fue usted uno de los co-creadores o el creador de, de esta Secretaría de la No Violencia. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo la estructuraron? ¿Y qué resultados tuvo hasta ahora en Medellín? Bueno, yo creo que hay una agenda por la vida y esa agenda por la vida es la que nosotros defendemos, hemos defendido y vamos a defender en el futuro, porque priorizamos por encima de cualquier cosa la vida no solo de las personas, sino en general también en la sociedad está creciendo una sensibilidad muy importante que yo creo que es muy positiva alrededor del bienestar animal y cómo todas esas formas de vida pues tienen que ser reconocidas, respetadas. Entonces, la agenda que nosotros creamos en Medellín fue una agenda para la protección de la vida, porque tristemente vivíamos en una ciudad donde cuando había un homicidio, las autoridades mismas, pero también la sociedad, justificaba esas acciones con frases como por algo fue, quién sabe qué debía, quién sabe en qué andaba, como si todo eso fuera una justificación
para la pérdida de una vida de forma violenta. Entonces quisimos enfocarnos en salvar vidas y hemos tenido una reducción de cerca del 40% de los homicidios en Medellín. Estamos con cifras que nos ubican, por ejemplo, en abril, en el mes más pacífico de los últimos 40 años. Y eso es gracias a la comprensión también de cómo funcionan los territorios de nuestra ciudad, porque sabíamos que había unos incentivos perversos para que se crearan a través de la violencia un tipo de control territorial. Y por eso se crearon estrategias que desde la autoridad y con recompensas desincentivan a estos grupos a utilizar el homicidio como un arma de control. Pero también, y ahí fue muy importante el trabajo con la Secretaría de la No Violencia, la parte pedagógica, porque no es solo a través de la autoridad, es también a través de la pedagogía que se construye la paz y que se construye la convivencia pacífica. Entonces creamos escuelas de no violencia para jóvenes en la ciudad de Medellín, en los barrios populares, donde pudieran aprender fotografía, donde pudieran aprender música, gastronomía, pero a través de esas herramientas artísticas también construir la memoria de sus territorios. Porque cuando no hay memoria, pues cuando no tenemos memoria, pues estamos condenados a repetir una y otra vez el conflicto. Entonces, hemos hecho una tarea de implementar los acuerdos de paz en la ciudad de Medellín, una ciudad que votó por el no, pero que desde la institucionalidad ya tiene las herramientas para hablar de justicia restaurativa, para hablar de construcción de paz en los territorios y a partir de allí pues tener una agenda que nos permita crear esa transformación por la cual hoy somos reconocidos en la Comuna 13 y por la cual hoy también estamos recibiendo la atención del mundo. Los turistas están escogiendo Medellín como la ciudad preferida de Colombia y somos la tercera ciudad más interesante para visitar del mundo. Cuando uno ve lo que está pasando en Medellín es que nos estamos transformando en una ciudad cosmopolita y eso es también gracias a que hemos logrado transformar esa violencia de los 90 y los 80 en oportunidades para los jóvenes y en una posibilidad de avanzar hacia la mejora de los territorios. Juan Carlos, cuando usted se refirió a este mismo tema en una entrevista en RCN, el periodista Luis Carlos Vélez decidió cortarlo y decirle que usted no era un líder nacional, que era un oportunista por hablar de estos temas. ¿Qué le respondería usted a ese periodista que en ese momento, como le digo, cortó los micrófonos? Bueno, yo creo que en este momento de transformaciones hay ciertas sensibilidades alrededor de agendas como por ejemplo la paz. Y sabemos que cuando uno habla de paz, muchas veces eh, toca susceptibilidades de ciertas personas que quisieran volver a un país donde la guerra fuera el principal motor de la construcción de la política para ciertos líderes. Entonces, yo creo que en general a todas esas personas que tienen dudas, que sienten que este no es el camino para la sociedad colombiana, pues mi invitación es a que por las nuevas generaciones, yo invito a todos los líderes del país a que por las nuevas generaciones podamos avanzar en una agenda de reconciliación, porque eso es lo que nos va a permitir disfrutar de nuestro país, que es un país maravilloso, con la mayor riqueza natural quizás que tiene nuestro planeta, con la mayor diversidad cultural que podamos encontrar en quizás en todo nuestro continente. Y eso requiere poner fin a las violencias, al conflicto. Y para eso, pues, lo que tenemos es que aprender a escuchar precisamente, no cortar al otro porque piensa diferente a mí, no cerrar la conversación, porque de eso se trata la paz también, de poder conversar con el otro a pesar de que pensemos diferentes, que fue lo que no pasó ese día en la entrevista que nos mencionas. Listo. Por otro lado, hay quienes dicen que usted es muy joven para ser alcalde. ¿Qué le responde usted a esas personas? Tenemos toda la experiencia, toda la preparación. Justo hoy estoy cumpliendo 34 años. Entonces, creo que dentro del acumulado de mi trayectoria, puedo decir que tengo toda la idoneidad para liderar la ciudad de Medellín. Desde una perspectiva joven, sí. Con la pasión y la energía de la juventud, sí. Pero también con la formación de haber recorrido y estado en el sector empresarial, haber creado empresas de tecnología, estar también en el gobierno nacional liderando temas de innovación, hacer parte del gabinete distrital liderando la agenda de construcción de paz y reconciliación, haber creado el programa de desarrollo hace 4 años y el plan de desarrollo que ganó a mejor plan de desarrollo del país. Gracias a ese liderazgo tuve también la oportunidad
de estudiar en Harvard Bloomberg liderazgo de ciudades. Entonces, tengo la visión de futuro, tengo la visión de cómo podemos avanzar como sociedad, cómo resolver los principales problemas que tenemos en la ciudad, conozco los territorios, me los he caminado y sobre todo tengo la capacidad de construir conjuntamente, porque un proyecto político se tiene que construir con apertura, con participación. Esto no se trata de mis ideas, esto se trata de cuáles son las necesidades en los territorios de la ciudad de Medellín, qué están de alguna forma soñando en los barrios, qué transformaciones nos están indicando. Y por eso estamos muy felices porque estamos ya alrededor de los 2.000 ciudadanos que a través de talleres presenciales nos han manifestado cuáles son sus ideas, cuáles son sus necesidades. Entonces yo le voy a entregar a la ciudad no una propuesta de una o dos personas, yo le voy a entregar a la ciudad una propuesta de miles de personas y a partir de ahí pues vamos a poder generar toda la representación y obviamente pues competir para ganar la alcaldía de Medellín el 29 de octubre. No, Juan Carlos, ¿considera que usted y otros funcionarios, exfuncionarios de la alcaldía de Medellín han sido víctimas de presión mediática y matoneo, por decirlo así? Yo creo que los cambios que ha vivido Medellín en los últimos años han generado unas resistencias, pero yo creo que este es el momento para llamar a la unidad, para llamar a la esperanza, que la oposición es importante dentro de la democracia, pero que tenemos una oportunidad única de construir con esperanza un mejor futuro para la ciudad de Medellín, de cerrar esas brechas que históricamente se han desarrollado en nuestros territorios y que los jóvenes y que las personas por las que estamos aquí puedan tener mejores oportunidades, puedan tener acceso a la salud, a la educación, que podamos aprovechar el potencial turístico que está teniendo nuestra ciudad en beneficio de todos, que la riqueza se pueda redistribuir y pueda llegarse a las personas más vulnerables y que están de alguna forma sufriendo necesidades y también los golpes de una economía que tiene mayor inflación y que está atravesando turbulencias a nivel internacional. Entonces, con esos sectores que han usado, eso sí, el odio, la desinformación, las mentiras como herramientas políticas, mi llamado es a construir. Y si soy elegido alcalde de Medellín, voy a construir un proyecto de ciudad donde ellos van a tener una participación y donde sus voces van a ser escuchadas y donde podremos entre todos, a través de una discusión argumentada, porque yo creo en la argumentación. Yo creo que a pesar de que un adversario político pueda tener diferencias conmigo, quizás en algunos de sus argumentos pueda tener razón. Y para eso se necesita la habilidad de escuchar y eso pues me lo ha dado la filosofía, la política y la capacidad de construir en los territorios con la gente. ¿Y qué mensaje enviarle a esa oposición que en este momento no sabe si van a lanzar a Fico como principal candidato o si van a delegar a Andrés Tobón o a Simón Molina? ¿Qué decirle a ese otro partido entre el uribismo y el fiquismo o el de Fico Gutiérrez que están liderando esa oposición en Medellín? Bueno, yo quiero hablarles no a ellos, yo quiero hablarles es a los sectores sociales que quieren un mejor futuro. Yo quiero hablarles a la gente que se imagina a Medellín como una ciudad moderna, cosmopolita, diversa, que entiende que la diferencia enriquece, que queremos superar esas visiones más conservadoras de la sociedad, donde los prejuicios y la falta de tolerancia nos han llevado a la discriminación muchísimas veces, a la segregación. Entonces yo lo que quiero es hablar a la gente que se imagina a Medellín como una sociedad libre, como una sociedad abierta. A ellos quiero decirles que estoy aquí para construir conjuntamente una propuesta de ciudad y que con ustedes espero poder no solo tener un tipo de gobernanza que Medellín pueda desarrollar todas estas ideas y que pueda seguir avanzando hacia su futuro, sino que podamos de alguna manera también crear las condiciones para que quienes se sienten de alguna forma en diferencia con estas ideas puedan también tener espacios para contribuir al desarrollo de la ciudad. Bueno, Juan Carlos, ¿qué destacaría usted de la administración pasada de Fico Gutiérrez y qué cambiaría también ahora de la administración actual de Daniel Quintero Calle? Bueno, es difícil para mí, pues, como reconocer cosas que son difíciles
alrededor de un proyecto que defendió, por ejemplo, los contratistas que destruyeron Hidroituango. Entonces yo creo que la alcaldía de Federico Gutiérrez no protegió los recursos públicos, criminalizó a los jóvenes. Tiene historias probadas de falsos positivos donde fueron capturados jóvenes simplemente por la señalización que él hizo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión como sociedad, ese modelo de liderazgo donde, donde se incentiva inclusive a la sociedad civil a tomar justicia por sus manos propias, definitivamente a mí no me representa. Y yo creo que ellos representan el pasado. Entonces, si Federico se va a lanzar a la alcaldía de Medellín o cualquiera de los líderes que representan el centro democrático y ese sector, yo lo que espero es que puedan reflexionar alrededor de lo que fue su proyecto y el daño que le hicieron a Medellín. Porque aumentaron los homicidios. Crearon una agenda de seguridad, pero aumentaron los homicidios. Aumentaron los hurtos. Aumentó la extorsión. Aumentó la estigmatización y la criminalización de los jóvenes. Entonces, ahí yo creo que como sociedad tenemos que tener cuidado alrededor de cómo se construyen ese tipo de proyectos políticos, también con una agenda anticambios, antiderechos, que no reconoce la necesidad de incluir, por ejemplo, los adultos mayores en un sistema pensional que no los ha tenido en cuenta y que hoy se están oponiendo también a que la salud sea un derecho, a que la educación sea un derecho. Entonces, ahí tenemos que tener pues como mucho cuidado como sociedad. Con respecto a la administración actual, yo creo que fue un acierto la construcción de una propuesta alrededor de la vida, con una reducción clara en los homicidios, pero también creo que fue muy interesante apostarle a la tecnología y a la innovación como un motor de desarrollo económico, porque hoy somos un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Si me pregunta, ¿cuál es el principal reto que tiene el próximo alcalde? Desarrollar y darle contenido a eso que es ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Y yo creo que la estrategia de Valle del Software es muy interesante y nos va a permitir, por ejemplo, que todos esos pelados, todos esos jóvenes que tienen hoy computadores y que están ya aprendiendo a programar desde el colegio, pues van a crear una capa de emprendedores, de empresarios y de líderes que seguramente con innovación y con tecnología van a seguir transformando a la ciudad de Medellín. ¿Y qué cambiaría con Juan Carlos Upegui? ¿Qué sería lo nuevo que impondría Upegui con su sello en la alcaldía de Medellín? Bueno, yo creo que hay que hacer un énfasis muy importante en una transformación cultural. Yo creo en la cultura, creo en el arte. Yo me enfocaría mucho en darle espacios a la música, a la cultura. Medellín se está volviendo en un destino, por ejemplo, de grandes conciertos. Y tenemos grandes artistas que están yendo a representar nuestra cultura y nuestra idiosincrasia en el mundo. Entonces, yo quisiera ponerle mucho énfasis en la cultura, pero obviamente también entender que tenemos desafíos alrededor del medio ambiente. Necesitamos realmente crear unas estrategias que nos permitan adaptarnos como ciudad a los desafíos del cambio climático y eso implica obviamente terminar de construir el metro de la 80, avanzar en la construcción de más metrocables y más líneas de metrocables en los diferentes territorios, sobre todo pues en San Antonio de Prado, que ha sido un corregimiento desconectado de las dinámicas urbanas por falta de conexiones de movilidad, pero también entender que la educación, por ejemplo, si la miramos con un enfoque comunitario, podemos ver cómo las instituciones educativas se pueden convertir en comunidades de aprendizaje donde los profesores, a través de becas de posgrado, donde los estudiantes, a través de tecnología, pero también los padres de familia. Bueno, Juan Carlos, un mensaje final para todos los lectores de Quienique que vean esta entrevista. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Upegui y estoy aquí para decirles que tengo toda la pasión, todas las ganas, toda la preparación de construir un proyecto de ciudad conjunto, colectivo, que pueda representar los sueños de Medellín, que nos permita avanzar hacia un mejor futuro, que ponga en el centro la educación, el medio ambiente, la cultura, la construcción de paz, y que a partir de allí podamos crear más oportunidades de empleo, más generación de riqueza, capturar toda esa riqueza que se está generando a través del turismo y que nos está volviendo en un epicentro no solo del país, sino del mundo, para que sea Medellín la que se desarrolle. Redistribuir la riqueza de forma equitativa para que en los barrios populares podamos tener
cada vez comunidades más empoderadas, con mayor acceso a empleo, a oportunidades, y a partir de allí pues tener obviamente una mejor sociedad. Los invito a sumarse a mi campaña. Estamos en la construcción del programa de gobierno Medellín Siempre Adelante, a través de mis redes sociales, que son Juancupegui V. Pueden escribirme, pueden contarme sus ideas, y obviamente yo estaré pues muy contento de que todos los sueños que están construyéndose en los colectivos, en las agendas ciudadanas, puedan estar en nuestra propuesta de ciudad.